Capítulo 243. Tres bandos muestran su fuerza. Capucha Negra. Probablemente se había ido a reflexionar sobre la vida. Ah, ¿y ese apodo? Kaminari se lo puso a All for One porque pensó que All for One no le sonaba bien. Originalmente, Kaminari quería llamarlo Barba Negra, considerando que su identidad y habilidades eran similares a las del infame pirata. Pero, como no tenía barba, el apodo no funcionó. Tengo muchas ganas de verlo. Espero con ansias la próxima vez. Kaminari permanecía sentado en silencio en su cama blanca, completamente indiferente a los gritos y rugidos del exterior. Simplemente observaba a través de los barrotes de la jaula de hierro. Hacía apenas un momento, ese hombre había estado allí, trayendo consigo la tenue promesa de la evolución de un don. Si no fuera por los lazos que tengo con mis padres y Hiro, quizás no sería tan malo seguirlo en este mundo. Ja, qué broma. No parezco un reencarnador para nada. Pika. El pequeño Pikachu, acurrucado junto a la cama, pareció percibir el estado de ánimo de Kaminari y pió suavemente. No te preocupes, estoy bien. Lo tranquilizó Kaminari, con una leve sonrisa en los labios. Me acabo de dar cuenta de algo. Todavía tengo una decisión por delante, otro camino que tomar. Me impactó un poco, jajajaja. Mientras reía libremente, Kaminari extendió lentamente su mano derecha, acariciando suavemente a Pikachu, que había estado invisible todo este tiempo. Así es, Pikachu había estado a su lado desde el principio. Además de su propia fuerza, esta era otra razón por la que Kaminari podía mantener la calma durante su detención. Aunque la policía había tomado medidas para limitar el uso de su Kirk, no tenían forma de impedirle usar los poderes de Pikachu. Toca, toca, toca. A medida que el ruido exterior se desvanecía gradualmente, el estridente sonido de la alarma volvió a llenar el aire. Una serie de pasos apresurados y caóticos se acercaban. Ellos vienen. Kaminari se giró, mostrando una sonrisa encantadora y despreocupada. Al ver algunos rostros conocidos entre la multitud que se acercaba, los saludó con un leve gesto. Hola, maestra Midnight. Ha pasado tiempo. Pero no te ves muy bien ahora mismo. ¿Tú estás bien?, preguntó Midnight, con aspecto bastante desaliñado, en estado de shock, ignorando el reguero de sangre carmesí que le salía de la comisura de la boca. Los policías y los héroes profesionales que la acompañaban, todos con señales de forcejeo, parecían igualmente asombrados. Basándose en sus suposiciones anteriores, el aterrador hombre de negro iba a secuestrar a Kaminari o directamente matarlo. Sin embargo, de alguna manera, allí estaba, vivo e ileso. Y no solo eso, el hombre de negro se había ido tras matar a dos héroes profesionales y a más de una docena de policías estacionados allí. ¿Cuál había sido exactamente su propósito? No pudo haber hecho todo eso solo para dar rienda suelta a sus impulsos asesinos. ¿Verdad? Sería absurdo. Estoy bien, respondió Kaminari con desenfado. Ese tipo quería verme e incluso intentó llevarme, pero me negué. Así que se fue. ¿Ves? La verdad es que es bastante razonable. Las palabras dejaron a Midnight y los demás completamente sin palabras. Un villano que había masacrado sin piedad a policías y héroes. ¿Se le describía como razonable? Lo más desconcertante fue que la negativa de Kaminari había funcionado, y el hombre se fue sin más problemas. ¿Te dijo quién era o por qué quería llevarte? La pregunta provino de un anciano corpulento, vestido con un abrigo caqui y un sombrero de fieltro marrón suave. Era el jefe del departamento de policía. Kaminari se encogió de hombros. Por nuestra conversación, supongo que es el líder de alguna gran organización de villanos. Pero no dijo quién era. Cuando le pregunté su nombre, simplemente evadió la pregunta. Le dije directamente, no voy a ningún lado con un desconocido que ni siquiera se presenta. ¿Qué parezco? ¿Un niño pequeño? Buen punto. La multitud fuera de la jaula asintió instintivamente, aceptando que era una respuesta razonable. En cuanto a por qué vino a buscarme, continuó Kaminari, cruzándose de brazos. Es simple. Quería reclutarme. Dijo que no quería ver a alguien como yo, un genio, según sus propias palabras, consumiéndose en un lugar como este. La expresión de Kaminari permaneció tranquila, incluso petulante, mientras hablaba. Asintió levemente, como si reconociera algo. Para ser justos, estoy de acuerdo con él. Pero aún no me han condenado, así que le dije que esperara.
Al darse cuenta de cómo podrían sonar sus palabras, Kaminari miró a Midnight y a los demás, quienes lo miraban con expresión confusa. Aclaró rápidamente. O sea, estaba ganando tiempo. Ya viste lo fuerte que es. Si ni siquiera ustedes, los adultos, pudieron detenerlo, ¿cómo podría un chaval de 15 años como yo hacerle algo? Está bien. Algunos de los oficiales menos informados asintieron de nuevo. Desde su perspectiva, era lógico que un menor priorizara su propia seguridad al enfrentarse a un villano tan peligroso. Pero quienes conocían a Kaminari solo podían suspirar para sus adentros. Entre todos los héroes profesionales presentes, ¿cuántos podrían afirmar con seguridad que lo vencerían en un duelo? Bueno, esta vez lo hiciste muy bien, dijo Midnight con tono significativo, con una leve sonrisa en los labios. Estoy segura de que tus padres y todos en la UA estarán orgullosos de ti. Tras un breve intercambio, la multitud se dispersó. Aún les quedaba mucho trabajo por hacer. Mientras tanto, Kaminari se recostó en su cama, abrazando al Pikachu invisible mientras se quedaba dormido. Mientras él descansaba, otros no se quedaban de brazos cruzados. Afuera, Momo, el director de la UA, y varios más empezaron a colocar sus respectivas piezas en su sitio. Después de una breve reunión, los tres grupos dividieron responsabilidades. Nezu recibió la tarea de preparar materiales para respaldar la condición de Kaminari como miembro del profesorado. Esto incluía documentación sobre horarios y permisos. También necesitaban reunir pruebas para justificar las acciones de Kaminari durante el incidente. Su narrativa fue sencilla. Después de que Kaminari descubrió que su padre estaba siendo atacado por villanos, notificó rápidamente a UA y recibió autorización antes de intervenir en la pelea. Dado que Kaminari era oficialmente profesor en la UA, la escuela tenía técnicamente la responsabilidad de su custodia, lo que les otorgaba cierta flexibilidad legal. Esta condición les permitiría gestionar futuras situaciones que involucraran a Kaminari con mayor libertad. Mientras tanto, la familia Mitsui y Yaoyorozu asumieron sus respectivos roles. La tarea de la familia Mitsui era gestionar a los medios de comunicación y minimizar las repercusiones públicas del incidente. Normalmente, esto habría sido un desafío monumental. Después de todo, la pelea tuvo lugar en una transitada autopista de la ciudad, lo que hacía casi imposible mantener el evento en secreto. Pero gracias a la técnica de la arena dorada de Kaminari, que había ocultado gran parte de la batalla, prácticamente no había pruebas directas que lo vincularan con ninguna muerte. Nadie lo había visto matar a nadie, y ni las cámaras de seguridad ni los teléfonos celulares lo habían grabado en el acto. Este giro inesperado de los acontecimientos hizo que el trabajo de los medios fuera mucho más fácil de manejar. Capítulo 244. El experimento todos para uno. Por lo tanto, no había evidencia concreta que demostrara que Kaminari hubiera matado a alguien. Claro, las quemaduras en los cadáveres de los miembros de la banda del Tigre Negro podrían indicar que Kaminari usó su don para herirlos. Sin embargo, el verdadero problema radicaba en que los cuerpos también presentaban graves perforaciones y laceraciones, que eran claramente las heridas fatales. ¿Este tipo de lesiones? Bueno, pues justo había un héroe profesional en escena capaz de infligirlas. Snatch. Todos sabían que la arena de Snatch podía endurecerse hasta alcanzar una densidad comparable a la del acero. Era perfectamente capaz de crear armas capaces de perforar o desgarrar la carne, dejando precisamente ese tipo de heridas. Así que el plan era simple. El director Nezu y los demás pretendían culpar seriamente a Snatch. De esta forma, Kaminari solo sería responsable de herir a la gente con su don. Pero dado que el uso de su don por parte de Kaminari había sido autorizado por la preparatoria UA como su tutor, se podía argumentar que no se había cometido ninguna falta. Con esto, las complicaciones mayores se reducirían a problemas menores. Claro, incluso si Snatch fuera un héroe profesional, cargar con la culpa de más de una docena de muertes no sería fácil. Como mínimo, su licencia de héroe sería revocada temporalmente. Sin embargo, Snatch finalmente aceptó el plan. No me malinterpreten, no era porque le tuviera un cariño especial a Kaminari. Claro, admiraba el talento del chico, pero no lo suficiente como para arriesgar su carrera por él. Al fin y al cabo, su relación no era especialmente profunda, aunque Kaminari le hubiera enseñado algunas técnicas avanzadas de control de la arena. La verdadera razón por la que Snatch aceptó fue el trato ofrecido por Nezu, Yaoyorozu y la Fundación Mitsui.
Como parte del acuerdo, la agencia de Snatch recibiría un importante respaldo de las tres partes. Esto significaba que, incluso si le revocaban la licencia temporalmente, su agencia no sufriría ningún daño a largo plazo. Además, se ganaría el favor de la OA, la familia Yao Yorozumi y la Fundación Mitsui, tres figuras influyentes, cuyo apoyo podría elevar su prestigio dentro de la comunidad de héroes. Ni siquiera tendría que mantener este acuerdo en secreto. Con el conocimiento de todos sobre el respaldo de su agencia, su reputación sería intachable. Esa fue la verdadera tentación. Honestamente, con condiciones tan lucrativas, ¿quién en su sano juicio se negaría? Además, el castigo fue solo una revocación temporal de su licencia, no la pérdida permanente de sus credenciales de héroe. Si hubiera sido esto último, Snatch podría haber dudado, pero ¿y lo primero? No lo dudó. Mientras tanto, Yao Yorozumansi asumió la responsabilidad de gestionar las relaciones con la policía. Después de todo, incluso con su plan hermético, no había garantía de que las autoridades no complicaran las cosas. Con los tres grupos trabajando en conjunto, su influencia se extendió como una corriente subterránea bajo el manto de la noche, transformando silenciosamente la situación alrededor de Kaminari Denki. Al día siguiente, la noticia del ataque de un villano a una estación de policía en Saitama ya había aparecido en los periódicos matutinos y en las calles. Mientras tanto, Kaminari había sido trasladado a un coche policial con destino a la sede de la policía de Saitama. Curiosamente, el interrogatorio que todos esperaban nunca se llevó a cabo. En cambio, Kaminari fue escoltado a una nueva sala de detención, otra celda de aislamiento, como era de esperar, y lo dejaron esperando. 3 días. Kaminari murmuró para sí mismo mientras miraba la cámara de vigilancia montada en la esquina de la habitación, su tono estaba teñido de aburrimiento. Al mismo tiempo, en algún lugar en un espacio oscuro y oculto. ¿Estás listo? La distintiva voz ronca de All for One rompió el silencio opresivo, trayendo consigo una sensación de anticipación. No pudo evitar esperar con ansias este momento. Si el método propuesto por Kaminari funcionara, significaría que podría crear subordinados poderosos sin los riesgos o bajas habituales. En el pasado, cuando All for One buscaba y robaba Kulks, su enfoque principal siempre había sido la compatibilidad, encontrar combinaciones que pudieran producir un efecto sinérgico mayor que la suma de sus partes. Este enfoque funcionó perfectamente para él, ya que no corría ningún riesgo de colapso independientemente de cuántos dones absorbiera. Sin embargo, aplicar esta misma lógica a otros había conducido a innumerables fracasos a lo largo de los años. Muchos de sus sujetos de prueba habían muerto, e incluso los Nomu que sobrevivieron fueron el resultado de un extenso proceso de ensayo y error. Pero el enfoque de Kaminari era fundamentalmente diferente. Si bien restringía la selección de dones a aquellos de un tipo similar, lo que dificultaba el proceso inherentemente, teóricamente podía eliminar por completo el riesgo de colapso. Si este método tuviera éxito, All for One podría potencialmente crear subordinados que fueran poderosos y completamente funcionales, sin las limitaciones sin sentido de los Nomu. Listo. Respondió el hombre de la bata blanca, con su eterna sonrisa falsa impresa en el rostro. Se hizo a un lado, revelando lo que había detrás de él. Jefe. Un joven de cabello negro y llamativos ojos azules, que empujaba una camilla blanca, se detuvo de inmediato. Al ver a All for One frente a él, se arrodilló, con el rostro iluminado de emoción. Te llamé aquí porque quiero darte un poder aún mayor. Dijo All for One, con un tono firme pero lleno de autoridad. Un poder que te distinguirá del resto de los débiles. Esto es lo que siempre has deseado, ¿verdad? All for One había revisado a fondo los antecedentes del joven. Si bien sus ambiciones superaban con creces sus capacidades reales, su lealtad era innegable. Fue esta combinación de ambición y devoción inquebrantable lo que le había valido esta oportunidad. Gracias, jefe. Exclamó el joven con la voz temblorosa por la emoción. Juro que con este poder cumpliré todas tus órdenes sin falta. Fue tu lealtad la que te distinguió y te dio esta oportunidad. No la desperdicies. Con eso, All for One hizo un gesto hacia la mujer inconsciente que yacía en la cama. Tu don te permite extraer agua de tu cuerpo y controlarla externamente. Explicó. Pero por eso, debes beber agua con frecuencia para evitar la deshidratación cada vez que uses tu habilidad. Sí, jefe. El joven asintió con fervor.
Este era, sin duda, el mayor defecto de su don. Aunque consideraba que su control del agua rivalizaba con el de cualquier héroe profesional, las limitaciones de su habilidad siempre lo habían frenado. Y ahora tienes la oportunidad de superar esa limitación. Continuó All for One. Porque el don de esta mujer complementa el tuyo a la perfección. ¿Cuál es su don? Preguntó el joven con entusiasmo, con la mirada fija en la mujer inconsciente. Es una habilidad simple. Respondió All for One. De hecho, muchos que priorizan la efectividad en combate la descartarían como inútil. Su don le permite absorber humedad del aire y reponer las reservas de agua de su cuerpo. Eso es todo. El hombre de la bata blanca se ajustó las gafas con una sonrisa pícara. En otras palabras, nunca necesita beber agua. Nunca tendrá sed ni sufrirá un golpe de calor. Es una habilidad puramente utilitaria. Los ojos azules del joven se abrieron de par en par al comprenderlo, y su entusiasmo aumentó. Este don. Es increíble. Y si absorbes con éxito su habilidad, añadió All for One, te enviaré a capturar a otro individuo cuyo don, manipulación de inundación, te proporcionará la pieza final que necesitas. Con eso, tu control sobre el agua será incomparable. Seré perfecto. El corazón del joven latía con fuerza de anticipación. La idea de desarrollar su don lo llenaba de admiración y un respeto aún mayor por All for One. Entonces comencemos. Capítulo 245. Consecuencias. Alrededor de las 3 de la tarde del día siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes espesas y oscuras, y una ligera llovizna caía de forma constante, cubriéndolo todo con una neblina. Está lloviendo otra vez. Este junio ha sido un mes muy movido, murmuró Kaminari, sentado en el asiento trasero del coche nuevo de su padre. Observaba en silencio el paisaje que pasaba por la ventana, mientras su padre se concentraba en conducir. Así es, lo habían liberado de la jefatura de policía de Saitama. Sin pruebas que lo vincularan con ninguno de los asesinatos y con Snatch asumiendo la culpa de todo, Kaminari fue absuelto de todos los cargos. Sin embargo, esto tuvo un precio. Snatch estaba siendo investigado intensamente y era probable que le revocaran la licencia de héroe en los próximos días. No se sabía cuánto tiempo permanecería así. Aunque Snatch era un héroe profesional y actuó en defensa propia tras ser atacado, las ridículas leyes de la sociedad le exigían un alto precio. Incluso si hubiera matado a un grupo de villanos conocidos, la ley no lo perdonaría fácilmente. A veces, Kaminari no podía evitar preguntarse, ¿a quién protegían estas leyes? Si un grupo de civiles había muerto, comprendía la indignación. ¿Pero qué tenía de malo que un héroe profesional matara a unos cuantos criminales y matones buscados? Siendo sincero, tras este incidente, Kaminari se sintió cada vez más desilusionado con el sistema legal actual. Pero sus vínculos con personas que le importaban lo mantuvieron atado a él. Hijo. La voz de su padre lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué pasa, papá? Aizawa-sensei me pidió que te dijera que puedes tomarte el día libre hoy. Pero quiere que vuelvas a clase mañana, como siempre. Kaminari asintió, no particularmente sorprendido. Al mismo tiempo, continuó su padre, envió la información para el segundo curso del curso de héroes. Dijo que deberías estudiarla con atención, ya que... Bueno, de ahora en adelante darás clases en la preparatoria UA. El padre de Kaminari miró a su hijo por el retrovisor con una expresión de conflicto en el rostro. Se había preparado para la idea de que Kaminari se convirtiera en profesor, pero verlo suceder, a sus 15 años, convertirse en profesor en la UA, todavía le parecía surrealista. Soy profesor en la UA, pero también soy estudiante. No solo tengo que asistir a clases, sino también enseñar a otros. La verdad es que es divertidísimo. Kaminari se rió de su propia situación. No pudo evitar imaginar la reacción de sus compañeros de la clase 1, al enterarse. Sobre todo la de Bakugo, su reacción probablemente sería invaluable. Y Kyoka dijo que vendría después de la escuela. Añadió su padre, con un tono ligeramente burlón. Quería recogerte con tu madre, pero la detuve. Pensé que necesitarías un tiempo para calmarte y relajarte. Al oír el nombre de Kyoka, la expresión de su padre se tornó aún más chismosa. Su preocupación por Kaminari durante la llamada del otro día había sido notable, como mínimo. Dime, hijo, ¿qué está pasando entre tú y Kyoka? Oh, estamos saliendo. Respondió Kaminari con naturalidad, sin dejar de mirar por la ventana.
Luego, como anticipando la reacción de su padre, añadió: y si piensas objetar, déjame aclarar que tu objeción no cambiará nada. Espera, ¿en serio? Su padre se quedó atónito ante la facilidad con la que Kaminari lo admitió. Por un momento, ni siquiera supo qué decir. Aún así, una pequeña parte de él se sintió decepcionada. Siempre había esperado que Kaminari terminara con Momo. Aunque Kyoka parecía una buena chica, no podía evitar pensar que Momo era una mejor pareja. ¿Cuándo pasó esto? ¿Y qué hay de Momo? Insistió su padre, aún reacio a dejar el tema. Lo hicimos oficial hace poco. Respondió Kaminari encogiéndose de hombros. ¿Y qué tiene que ver esto con Momo? Bueno. Solo pensé que tú y Momo parecían muy unidos. Dijo su padre, vacilante. Somos cercanos, sí, pero no de la forma en que te imaginas. Además, ¿por qué alguien como ella estaría interesado en mí? Dijo Kaminari con una risita, aunque su tono era autocrítico. ¿Qué te pasa? Dijo su padre, visiblemente molesto. Mi hijo es increíble. ¿Cuántos niños de tu edad se pueden comparar contigo, Kaminari? También a los ojos de su padre y de su madre, Kaminari no tenía rival entre sus compañeros. Claro, su familia es más rica que la nuestra. Admitió su padre. Pero ya sabes el gran potencial que tiene nuestra empresa. Tarde o temprano, la familia Kaminari será un nombre muy conocido en Japón. Vale, tú ganas. Dijo Kaminari con una sonrisa de impotencia. Pero ya he decidido estar con Kyoka, así que deja de preocuparte y empieza a pensar en cómo tratar a tu futura nuera. Con la esperanza de desviar la conversación, Kaminari rápidamente cambió de tema. Por cierto, ¿afectará lo ocurrido esta vez a la campaña Seifu? Preguntó. Le preocupaba que la noticia de su participación en el incidente pudiera dañar su imagen pública. Para nada. Le aseguró su padre. Gracias a la influencia de la Fundación Mitsui, ninguno de los informes sobre el incidente mencionó tu nombre. El padre de Kaminari sonrió, maravillado por el poder de Mitsui. El consorcio Mitsui es increíble, tan poderoso que cuesta creerlo. ¡Qué alivio! Dijo Kaminari asintiendo. Cabe destacar que, dado que Snatch no pudo continuar como guardaespaldas debido a la investigación, la agencia de Midnight asumió el trabajo. Por supuesto, se trataba de un acuerdo remunerado, ya que su contrato original solo cubría la protección comunitaria. Detrás de su coche, 2 vehículos negros los seguían de cerca, cada uno con 2 héroes profesionales como guardaespaldas. Aunque el padre de Kaminari ahora tenía 4 guardaespaldas, ninguno de ellos era un héroe de segunda. Todos eran, sin duda, de tercera. Pronto, Kaminari y su padre llegaron sanos y salvos a casa. Como era de esperar, su madre lo recibió con lágrimas y abrazos, abrazándolo con fuerza mientras sollozaba. Kaminari no tuvo más remedio que consolarla hasta que se tranquilizó. El incidente la había aterrorizado de verdad. Después de un rato, por fin se recompuso y corrió a la cocina a preparar un festín. La cena de esa noche no era solo para Kaminari, sino también para Kyoka, que venía de visita. Aunque ya había conocido a Kyoka, el contexto era diferente. Antes, Kyoka era simplemente una amiga de Kaminari. Ahora, era su novia. La franqueza era evidente. Ninguno de sus padres consideraba su relación como un simple amor de adolescentes. Al contrario, le brindaron un apoyo incondicional. Mientras tanto, Kaminari se retiró a su habitación con un suspiro de alivio. Una vez dentro, le ordenó al Pikachu invisible que lo ayudara a conectarse con los teléfonos del director Nezu y Mitsui Buntais. En cuanto a Momo, probablemente seguía en clase. Parece que has llegado bien a casa. Felicidades. La voz del director Nezu llegó por la línea. Me alegra saberlo. Añadió Mitsui Buntais. Cuando supe que un poderoso villano atacó la comisaría ayer, me quedé realmente impactado. Kaminari rió entre dientes con torpeza, sintiendo una mezcla de gratitud y exasperación ante las palabras de Mitsui. El villano en cuestión no era un criminal común. De hecho, Kaminari dudaba que alguien en Japón, aparte de All Might y quizás en Deavor, pudiera derrotarlo. De verdad que no puedo agradecerte lo suficiente tu ayuda. Dijo Kaminari con sinceridad. Sin ti, probablemente ya sería un fugitivo buscado. Le dijo a Nezu. Director, haré todo lo posible como profesor en la UA para ayudar a los estudiantes del curso de héroes a desarrollar sus dones. Dirigiéndose a Mitsui, añadió con una sonrisa.
Anciano, si tú o el consorcio Mitsui alguna vez necesitan mi ayuda, solo llámame. Estaré ahí, siempre y cuando no lastime a mi familia, amigos o seres queridos. Ah, ¿sí? ¿Y qué soy yo para ti? Preguntó Mitsui riendo. Un amigo. Respondió Kaminari con seriedad. Cualquiera que intente hacerte daño se arrepentirá. Te prometo que, mientras viva, esta promesa se cumplirá. Mitsui se rió de buena gana. Capítulo 246. Sueño. Uf. Al terminar la videollamada y oscurecerse la pantalla de su teléfono, Kaminari dejó escapar un largo suspiro de alivio. Siendo sincero, deberle un favor a alguien siempre lo incomodaba. Aunque ni el director Nezu ni Mitsui Buntais le habían exigido nada activamente, su ayuda le pesaba. En cierto modo, habría sido más fácil si hubieran pedido algo a cambio. Al menos así se habría tratado como una simple transacción. Kaminari miró el reloj de la pared y murmuró, todavía faltan unas horas para que Kyoka salga de la escuela. Creo que iré a lavarme primero. A diferencia de la mayoría de los estudiantes que terminaban la escuela después de 6 clases, el curso de héroes requería un 7º período, lo que significa que su hora de salida era una hora más tarde, las 4:10 p.m. Incluyendo el viaje de una hora desde la prefectura de Shizuoka a la ciudad de Saitama, Kyoka probablemente llegaría alrededor de las 5:30. Ah. Ya en el baño, completamente desnudo y de pie bajo la ducha, Kaminari se dejó bañar por el agua tibia. Cuando esté lista para irse, tendré que llevarla yo mismo a casa. Para ser sincero, Kaminari no tenía ganas de salir hoy. Su plan ideal era simple. Disfrutar de la cena que su madre había preparado, luego tirarse en su mullida cama y dormir el resto del día. Claro, el centro de detención tenía una cama, pero el ambiente no podía compararse con la comodidad de estar en casa. Tío, ni siquiera he podido disfrutar de mi soltería durante unos días, y ahora ya estoy lidiando con problemas de novia. Quizás debería convencer a Kyoka para que se quede a pasar la noche. A medida que el calor del agua llenaba el baño, el vapor comenzó a arremolinarse a su alrededor, empañando el espejo y creando una atmósfera tranquila y relajante. Cuanto más lo pienso, más buena idea me parece. Murmuró Kaminari para sí mismo, con una leve sonrisa en los labios. Kyoka venía directamente de la escuela, así que obviamente llevaría su mochila. Eso significaba que podrían ir juntas a la escuela mañana por la mañana sin ningún problema. Y en cuanto a dónde se quedaría, bueno, la casa tenía una habitación extra que estaba allí sin uso. La casa de Kaminari tenía 3 dormitorios y una sala de estar. Un dormitorio era de sus padres, otro suyo y el tercero de invitados. Era perfecto, la verdad. Sin embargo, Kaminari no parecía darse cuenta de que la logística no era el verdadero problema. La pregunta más importante era si era apropiado sugerir que Kyoka se quedara a pasar la noche. ¿Estarían de acuerdo sus padres? Quizás. Pero ¿y los padres de Kyoka? ¿Y Kyoka misma, lo aceptaría? Ninguna de estas preguntas cruzó por la mente de Kaminari. Sus pensamientos eran sorprendentemente inocentes. No tenía ideas inapropiadas ni expectativas exageradas sobre que Kyoka se quedara de dormir. Claro, ya eran novios oficialmente, pero ella solo tenía 15 años, y él no veía su relación así. Como mucho, sería feliz con un abrazo o tal vez un beso, solo con las pequeñas alegrías de tener una novia. Tras deshacerse del estrés y el cansancio de los últimos días, Kaminari se envolvió una toalla en la cintura y salió del baño sintiéndose renovado. Al entrar en su habitación, se dejó caer de inmediato en su mullida cama con un suspiro de satisfacción. Pika. El Pikachu, sentado en la silla de su ordenador, miró a Kaminari con una expresión de conflicto en el rostro. La caída despreocupada de Kaminari en la cama había hecho que su edredón se arrugara bajo él. Ignorando la expresión de Pikachu, Kaminari agarró su teléfono y empezó a navegar sin rumbo. Su primera parada fueron sus páginas personales en MTV Japón y Facebook. La sección de comentarios de MTV se llenó de fans que expresaban su amor por sus canciones. La mayoría de los comentarios tenían temáticas similares. Algunos compartieron qué canciones les encantaron y por qué, mientras que otros suplicaban por nuevos lanzamientos. Un comentario en la parte superior incluso incluía una captura de pantalla. Alpasuzi. Jajaja. Miren qué look. Me gané un lugar para el concierto de Seifu. No están todos celosos. Al ver esto, Kaminari rió suavemente. ¡Qué suerte tan ridícula!
Debido a que el evento se celebró en una escuela pequeña, la seguridad y el orden fueron prioritarios, por lo que la asistencia fue estrictamente limitada. Solo 30 aficionados fueron seleccionados por sorteo para asistir. Curioso, Kaminari hizo clic en la sección de respuestas, que tenía 2135 comentarios. Jumping Walks. ¡Qué suerte! Solo 30 lugares, y conseguiste uno. Aidenou Senpai. ¡Qué envidia! Este es el primer concierto de Kaminari Denki, y escuché que Kyoka también estará. Chanter 3957. Claro. Kaminari es el líder de la banda Pikachu. ¿Por qué no traería a Kyoka? Austin Rex. Aún así, es una pena que no sea un concierto completo. ¿Por qué hacen una presentación comercial en una escuela primaria? Looney Tunes. De hecho, sé un poco sobre esto. Al parecer, la empresa familiar de Kaminari está trabajando con la escuela para convertirla en una escuela con temática Pokémon. Todo, desde los edificios y el patio de recreo hasta las mesas, las sillas e incluso los uniformes, tendrá elementos Pokémon. Rapoway. Suena increíble. Parece sacado directamente del mundo Pokémon. ¡Ay, Dios mío! Busqué algunas fotos y es increíble. Hasta los aros de baloncesto tienen forma de Charizards. Este comentario incluía 3 fotos promocionales de la escuela primaria Seizu. Las imágenes inmediatamente despertaron la envidia de otros usuarios, muchos de los cuales se lamentaban de no haber tenido nada tan genial de niños. Alfmon. Voy a hablar con mis padres sobre cambiarme de escuela. Si me cambio ahora, aún me quedarían 2 años allí. Jajaja. Kaminari no pudo evitar soltar una carcajada ante lo absurdo del comentario. Su risa fue tan repentina que, sin querer, bajó un poco más la página. Aún así, al pensarlo, no pudo evitar sentir un poco de envidia. Escuela primaria con temática Pokémon. Era como un sueño. Quizás debería considerar instalar un simulador virtual de batallas Pokémon en la escuela primaria Seizu. Así los niños podrían tener batallas Pokémon semanales. La imaginación de Kaminari se desbocó. Imaginó un mundo donde niños de todo el mundo crecían con Pokémon a su lado. Sí, cuanta más gente participara, más divertido sería. Pokémon fue creado para ser compartido. Capucha negra. Murmuró Kaminari, con un tono pensativo. Comparado con seguirte y convertirme en el enemigo del mundo, ¿no es más interesante transformar el mundo en lo que yo quiero que sea? A lo lejos, All for One jamás podría haber adivinado que su tentación había fracasado ante algo tan simple como Pokémon. Y Yu-Gi-Oh! Continuó Kaminari, con una sonrisa pícara formándose en sus labios. Después de los exámenes finales, lo lanzaré oficialmente durante las vacaciones de verano. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.